Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La habitación olía a ozono y a metal pulido, un aroma estéril propio de los puentes de mando y las morgues. Al otro lado de la enorme pantalla de visualización, la repetición de la batalla cobró vida una vez más. Ojos alienígenas, docenas de ellos, observaban en silencio, con su extraña mirada sin pupilas fija en las imágenes granuladas. La grabación no era nítida. La estática ondulaba cada pocos segundos, como si el propio campo de batalla hubiera intentado luchar contra las cámaras. Las explosiones pintaban el encuadre con repentinos estallidos de color naranja, y entre el humo se movían siluetas. Cuerpos, armaduras, sombras, y entonces, allí estaba él. Al principio, no te fijarías en él. No llevaba ningún tipo de insignia especial. Ninguna marca de rango. Solo una armadura de combate estándar, arañada y quemada por el uso. El tipo de hombre que creerías que es solo otro cuerpo para la trituradora. Pero los alienígenas no dejaban de rebobinar, pausar y estudiar. Se inclinaban hacia adelante cada vez que él aparecía. Se movía como un hombre al que no le importaba vivir o morir, cargando a través de cráteres y acero roto, arrastrando a hombres heridos a cubierto mientras devolvía el fuego sin mirar. Su rifle nunca parecía encasquillarse. Su puntería nunca flaqueaba, ni siquiera cuando el aire estaba denso por el polvo y la sangre. Los alienígenas no sabían su nombre. Demonios, probablemente ni la mayoría de los soldados que luchaban a su lado lo sabían. No había formado parte de ninguna unidad oficial, al menos no de la manera en que al mando le gustaba registrar las cosas. Pero había algo más que veían en él. No eran solo las muertes. No era solo su resistencia o sus tácticas. Era la forma en que se negaba a detenerse. La forma en que se mantenía en pie cuando todos los demás se arrastraban. No luchaba como un soldado. Luchaba como un hombre que ya lo había perdido todo y ahora solo quería que el enemigo sintiera lo mismo. El comandante alienígena, una alta figura insectoide con una mandíbula segmentada, detuvo la grabación. Se reclinó, haciendo sonar sus mandíbulas mientras pensaba. Dijo en su lengua natal. No es ordinario. Su segunda al mando inclinó la cabeza, con las mandíbulas crispándose. Un líder de unidad. La mirada del comandante se agudizó. No, algo peor. De vuelta en la tierra, el hombre de esa grabación estaba sentado solo en la oscura habitación de una barraca, con una botella medio vacía frente a él. No tenía ni idea de que en algún lugar del espacio profundo, su rostro estaba siendo estudiado. Ni idea de que un imperio alienígena ahora tenía su nombre rodeado en rojo en sus archivos de inteligencia. Él pensaba que la batalla había terminado. Pensaba que la guerra había seguido su curso. No sabía que, para ellos, él ya era una leyenda. Llevaba horas lloviendo, golpeando el techo de las barracas como 1000 puños diminutos. Él estaba sentado a la mesa de metal, con la cabeza gacha y una mano aferrada al cuello de la botella. La etiqueta había sido arrancada hacía mucho tiempo, dejando solo el cristal resbaladizo por la condensación. Su otra mano jugueteaba con una moneda, deslizándola de un lado a otro sobre la mesa. Ya no bebía para emborracharse. Estar borracho era un lujo, algo que hacías para olvidar el día, no para olvidar el peso de toda tu vida. Bebía porque el silencio, sin el alcohol, era peor. Afuera, los focos zumbaban, proyectando círculos pálidos sobre el barro. De vez en cuando, unas botas chapoteaban en los charcos. Soldados jóvenes, nuevos, riendo demasiado alto, como si la guerra para ellos fuera todavía un rumor. Él había sido así una vez, antes del asedio, antes de los cuerpos, antes de aprender que algunas guerras nunca terminan, aunque los disparos cesen. Pensaba en los rostros. Venían sin ser invitados. Siempre lo hacían. Hombres con los que había luchado. Hombres que había perdido. Hombres que habían gritado su nombre en medio del caos porque, de alguna manera, por alguna razón, creían que él podría sacarlos de allí con vida. No pudo salvarlos a todos. Demonios, no había salvado a la mayoría de ellos.
La puerta se abrió con un crujido y alguien entró. No era un soldado, lo supo por el peso de los pasos. Zapatos de civil, lustrados, vacilantes. No levantó la vista. Estás perdido. La voz era suave, cortante, controlada. Eres más difícil de encontrar de lo que esperaba. Ese es el punto, dijo él. Se sirvió otro trago y se lo bebió de un golpe sin inmutarse. Sea lo que sea que vendas, no lo compro. No estoy aquí para vender. Algo en ese tono le hizo finalmente levantar la vista. El hombre que estaba allí de pie llevaba un largo abrigo oscuro que aún goteaba por la lluvia. Su pelo estaba bien peinado, su rostro pálido bajo la luz fluorescente. No se comportaba como un soldado, pero había una cierta quietud en él, del tipo que se adquiere al sentirse cómodo en presencia del peligro. Estuviste en Cinderfield, dijo el hombre. La moneda dejó de moverse bajo sus dedos. ¿Leíste el informe posterior a la acción? La boca del extraño se curvó, pero no fue una sonrisa. No. He visto las imágenes. Se quedó mirando al hombre un largo momento, luego se reclinó en su silla. ¿Quién eres? Mi nombre no importa. Lo que importa es que otros ojos también las han visto. Ojos que no quieres que te observen. Algo frío se instaló en su estómago. Había sido cuidadoso. Sin entrevistas a los medios, sin condecoraciones. Los altos mandos le habían ofrecido una medalla una vez. La había rechazado, diciéndoles que se la dieran a algún muerto que se la hubiera ganado más que él. Había pensado que había enterrado su nombre en el barro de aquel campo de batalla. Aparentemente, no. El hombre se acercó, bajando la voz. No son humanos. No son de aquí, y te están buscando. Por un segundo, las palabras no tuvieron sentido. Sonaban demasiado absurdas para siquiera procesarlas. Pero la mirada en los ojos del extraño, esa no era una mirada que se pudiera fingir. Hablas en serio. Mortalmente en serio. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. ¿Por qué yo? La mirada del extraño no vaciló. Porque hiciste algo ahí fuera que los asustó. Y si están asustados, van a querer eliminarte antes de que regresen. La lluvia afuera pareció sonar más fuerte de repente, un ritmo constante y martilleante. Pues que lo intenten, dijo finalmente, en voz baja. El extraño no se inmutó. Lo harán, y no vendrán a por ti como soldados. Vendrán como sombras, como susurros. Y para cuando te des cuenta de que están aquí, ya tendrán todo lo que necesitan para hacerte desaparecer. Se sirvió otra copa, pero no la tocó. Sus manos estaban firmes, pero por dentro, algo antiguo y peligroso estaba despertando. Había estado enterrado desde el asedio, encerrado junto con la rabia y el dolor. Pero si alguien venía a por él, quizás era hora de dejarlo salir de nuevo. A 2 sectores de distancia, a bordo del Bratus, un buque de guerra tallado en aleación negra e iluminado por finas venas de energía azul, el comandante alienígena reproducía las imágenes una vez más. El humano en la grabación aparecía enmarcado por el polvo y las llamas, moviéndose con esa furia temeraria y calculada que había hecho que el comandante detuviera la grabación la primera vez que la vio. Su segunda al mando hizo sonar sus mandíbulas. Tenemos su ubicación. Cuadrante tierra, en las afueras. Bien, el comandante se levantó de su asiento, elevándose sobre el foso de la tripulación. Sus extremidades eran largas, articuladas como las de un insecto depredador. No nos acercaremos abiertamente. Este no debe saber que está siendo cazado. ¿Cuál es el plan? La mirada del comandante se oscureció. Observamos, aprendemos y luego eliminamos. De vuelta en la tierra, el extraño del abrigo se fue sin dar su nombre, dejando solo un trozo de papel con una serie de números. Coordenadas. Si quieres saber la verdad, había dicho antes de desaparecer en la lluvia. Ve aquí. No lleves a nadie contigo y no les digas que vas. El papel permaneció sobre la mesa durante un buen rato después de que se fuera. La lluvia seguía cayendo. En algún lugar afuera, un camión pasó retumbando, sus faros destellando brevemente a través de la ventana polvorienta. Se quedó mirando las coordenadas hasta que su bebida se calentó. Luego se guardó el papel en el bolsillo. Si había algo que odiaba, era ser cazado.
3 días después, estaba en la carretera. Sin convoy, sin refuerzos, solo él, una bolsa de lona y un vehículo civil destartalado con el depósito lleno de gasolina. Las coordenadas lo llevaron lejos de la ciudad, pasando por granjas abandonadas, por gasolineras desiertas con surtidores oxidados inclinados como borrachos. La tierra se volvía más vacía cuanto más conducía. Para cuando llegó al punto en el mapa, el sol se estaba poniendo en una mancha de luz naranja sanguina. Lo que le esperaba no era nada, solo una amplia extensión de tierra plana con los restos de un antiguo puesto de escucha medio enterrado entre la maleza. Aparcó, apagó el motor y salió. El aire olía a polvo y a lluvia vieja. Entonces lo oyó. No era el viento, ni un animal. Era otra cosa. Un zumbido bajo, casi eléctrico, que provenía del suelo bajo sus botas. Se agachó, presionando una mano contra la tierra. La vibración era débil, pero estaba ahí. La siguió hacia la estructura derrumbada hasta que encontró una escotilla, metálica, cuadrada, medio oculta bajo una lámina de hojalata ondulada. No estaba cerrada con llave. La escotilla se abría a un estrecho pozo, con la escalera resbaladiza por el tiempo. Bajó lentamente, escuchando. Al fondo había un pasillo iluminado por tenues tiras de luz parpadeante. El zumbido era más fuerte aquí. El aire era frío, viciado. Avanzó, con el sonido de sus botas apagado sobre el hormigón. El pasillo giraba bruscamente a la izquierda y luego se abría a una habitación que parecía no haber sido tocada en años. El polvo cubría cada superficie, excepto una. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella un pequeño dispositivo negro, no más grande que una caja de zapatos. Pulsaba débilmente con una luz azul. Se acercó con cautela. En el momento en que lo tocó, el zumbido se intensificó. Una imagen holográfica cobró vida sobre la caja, granulada al principio, luego enfocándose con nitidez. Su propio rostro le devolvía la mirada. No como era ahora, sino como había sido en la grabación, con el casco medio roto, los ojos desorbitados, la boca contraída en un gesto sombrío mientras arrasaba el campo de batalla. La imagen cambió. Un texto alienígena se desplazó. Apareció una nueva imagen. Un comandante alienígena, el mismo del Bratus, hablando en un idioma que no podía entender. Pero el tono era inconfundible. Esto no era un mensaje. Era una advertencia. Apagó el dispositivo y se quedó allí un largo momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Si tenían esto, si lo estaban observando así, entonces el extraño había tenido razón. Ya estaban aquí. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, vio la primera sombra en su espejo retrovisor. Un vehículo oscuro, sin luces, manteniendo la distancia. No aceleró, no dio a entender que se había dado cuenta. Pero por dentro, algo encajó en su lugar. Los viejos instintos, el viejo fuego. Si lo querían, iban a tener que venir a por él. Y descubrirían por las malas a qué clase de hombre estaban persiguiendo. El vehículo oscuro lo siguió durante 90 kilómetros. Nunca acortó la distancia, nunca redujo la velocidad lo suficiente como para ser adelantado. Simplemente se mantuvo allí, firme como una sombra. Contó el ritmo de sus faros en la distancia. 2 destellos rápidos cuando chocaba con un bache en la carretera, luego suave de nuevo. El tipo de persecución constante que solo se ve en operadores entrenados. Cuando finalmente se desvió de la carretera principal, el vehículo hizo lo mismo. Para cuando las luces de la ciudad aparecieron a la vista, sabía que no podía simplemente conducir a casa. Si eran tan pacientes, no buscaban una confrontación. Querían observar, aprender sus hábitos, encontrar el momento perfecto para atacar. Eso no iba a pasar. Hizo 3 giros rápidos por callejones estrechos, luego apagó los faros y deslizó el coche en un callejón detrás de un almacén abandonado. Apagó el motor y se quedó quieto, observando la entrada del callejón en el espejo retrovisor. 2 minutos después, el vehículo oscuro pasó lentamente. No tenía marcas, forma de civil, pero algo no encajaba, demasiado limpio, demasiado perfecto. La pintura no tenía desconchones, ni la suciedad de la lluvia de principios de semana. Incluso los neumáticos parecían nuevos,
como recién salidos de fábrica. Dejó que pasara, contó hasta 10 y luego salió del coche. Se llevó la bolsa de lona. Dentro estaban las mismas herramientas que había guardado desde la guerra. No medallas, no recuerdos. Herramientas. Una pistola con silenciador, un cuchillo de hoja fija con el acabado negro desgastado hasta el acero desnudo en los bordes. Un rollo de cuerda de paracaídas, una linterna, cargadores de repuesto. La ciudad estaba tranquila a esa hora de la noche. Los letreros de neón brillaban sobre aceras vacías. En algún lugar, a lo lejos, una sirena sonó y luego se desvaneció. Se movió rápido, tomando una calle paralela a la que había ido el vehículo. Lo vio 2 manzanas más adelante, detenido en un semáforo en rojo. Las ventanillas estaban tintadas de negro, pero bajo el resplandor de una farola, vio movimiento en el interior. 3 siluetas, demasiado quietas para ser civiles. Cuando el semáforo se puso en verde, continuaron, dirigiéndose hacia el barrio industrial cerca del río. Lo siguió a pie, manteniéndose en las sombras, atravesando callejones y calles secundarias hasta que finalmente entraron en un solar vallado detrás de un viejo depósito de transporte. La valla tenía candados nuevos, cámaras de seguridad en las esquinas. Dentro del solar, el vehículo entró en uno de los almacenes. Esperó hasta que el sonido del motor se desvaneció, luego rodeó el lugar. La puerta del almacén era de acero, cerrada a cal y canto, pero una de las ventanas laterales estaba rota lo suficiente como para poder abrirla. Dentro, el aire olía a aceite y a metal frío. Se agachó en las sombras, sus ojos adaptándose. Las 3 figuras del vehículo estaban dentro, de pie alrededor de una mesa, pero no se parecían a los hombres con los que había luchado en la guerra. Sus movimientos eran extraños, demasiado fluidos. Deliberados, pero no con una deliberación humana. La forma en que giraban la cabeza, brusca, como la de un pájaro, le provocó un escalofrío por la espalda. Sobre la mesa estaba el mismo dispositivo negro que había visto en el puesto de escucha. Estaban hablando, pero no en inglés. Las palabras eran líquidas, rápidas, superpuestas en tonos que ninguna garganta humana podría producir. No podía entenderlos, pero entendió la intención. La forma en que tocaban la pantalla holográfica, haciendo zoom en su rostro, marcando ubicaciones en un mapa de la ciudad. Estaban planeando. Uno de ellos metió la mano debajo de la mesa y sacó algo que parecía un rifle. Elegante, alienígena, pero con una empuñadura y una culata modificadas para uso humano. Fue entonces cuando supo con certeza que estos no eran simples observadores alienígenas. Eran sus cazadores, ocultos en cuerpos humanos. Salió sigilosamente por la ventana, con el corazón firme y movimientos silenciosos. Para cuando llegó de nuevo a su coche, el plan se estaba formando en su cabeza. Las coordenadas que habían marcado en el mapa no eran aleatorias. Eran puntos de estrangulamiento, rutas de entrada y salida de la ciudad. Si planeaban acorralarlo, esperarían que huyera. Así que no huiría. Los golpearía primero. El primero cayó a las 3:14 de la mañana. El cazador estaba apostado en un callejón estrecho, apoyado contra la pared, escudriñando la calle con una calma imperturbable. Su rifle modificado por los alienígenas colgaba de su pecho, con el dedo cerca pero no sobre el gatillo. El hombre de las imágenes salió de la oscuridad detrás de él. Una mano le tapó la boca mientras la otra deslizaba la hoja limpiamente por su garganta. El cazador se desplomó sin hacer ruido. Arrastró el cuerpo a un contenedor de basura, le quitó el rifle y siguió moviéndose. La segunda lo vio, pero solo por un segundo. Estaba apostada cerca de la entrada de un túnel de servicio junto al río, la luz de la luna reflejándose en el brillo antinatural de su piel. Cuando se giró, él vio la débil línea irregular a lo largo de su cuello, como una cicatriz de una cirugía que había ido demasiado lejos. Levantó su arma, pero él ya se estaba moviendo. El disparo se desvió, arrancando chispas del hormigón. Acortó la distancia, estrellándola contra la pared con tanta fuerza que el impacto resonó. Su arma cayó al suelo con un estrépito. Vio sus ojos de cerca, entonces, oscuros, demasiado hundidos, y moviéndose débilmente como tinta arremolinándose en agua. No dudó.
Un giro brusco del cuchillo, y quedó inmóvil. Para cuando llegó al tercero, los cazadores sabían que algo iba mal. El último ya no estaba en su puesto. El vehículo de antes había desaparecido. Lo rastreó por instinto. Huellas en el polvo húmedo, un vago olor a ese aceite alienígena del mecanismo del rifle. Lo llevó de vuelta hacia el almacén, pero esta vez las luces del interior estaban apagadas. Entró lentamente, cada paso deliberado. El dispositivo negro seguía sobre la mesa, pero ahora era diferente, su luz pulsaba más rápido. Antes de que pudiera cruzar la habitación, el dispositivo brilló y una voz llenó el espacio. No humana, ni siquiera pretendiendo serlo. Te vemos, soldado. Se quedó helado. La voz era profunda y fría, cada sílaba hundiéndose en sus huesos. ¿Crees que esto es una casa? No lo es. Es una prueba. El holograma cambió y apareció el rostro del comandante alienígena, su mandíbula segmentada moviéndose mientras lo estudiaba. Sobreviviste a Cinderfield. Mataste a más de mis guerreros que cualquier humano que haya visto. Quería saber por qué. Él no dijo nada, solo se quedó mirando. El comandante inclinó la cabeza, sus mandíbulas chasqueando suavemente. Ahora sé que no eres como los demás. Eres en lo que ellos podrían convertirse. La imagen se inclinó más cerca. Y es por eso que no puedo dejarte vivir. El holograma se apagó. En algún lugar en la oscuridad sobre él, algo se movió. Pesado, decidido. Se lanzó a un lado justo cuando una figura caía desde las vigas. Una forma alienígena completa esta vez. Sin disfraz humano. Alta, acorazada en quitina viviente con esos ojos negros y vidriosos que no reflejaban nada. La lucha fue corta y brutal. El alienígena se movió rápido, pero no lo suficiente. Esquivó un golpe de garra, clavó la hoja en la articulación bajo su brazo, la arrancó y la hundió bajo la barbilla. Se convulsionó una vez y luego se derrumbó, su peso haciendo temblar el suelo. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, el almacén de nuevo en silencio. Luego recogió el dispositivo negro, lo guardó en su bolsa y salió a la fría noche. Si querían una prueba, habían obtenido su respuesta, y ahora él sabía exactamente a qué temían. El cielo todavía estaba negro cuando llegó a las afueras de la ciudad, pero las calles ya se sentían extrañas. No era la calma habitual antes del amanecer. Esto era más pesado, como si el propio aire hubiera sido inmovilizado. Las farolas parpadeaban en patrones irregulares. Los cables eléctricos zumbaban un poco más fuerte de lo normal. Incluso los perros que normalmente ladraban detrás de las vallas permanecían en silencio. Estaban aquí. No necesitaba verlos para saber que esa quietud no era natural. Era la misma que había sentido antes de un bombardeo de artillería en Cinderfield, cuando el enemigo ya estaba en posición, esperando la orden. Solo que ahora la artillería no eran proyectiles. El dispositivo negro del almacén estaba en el asiento del copiloto, oscuro e inerte desde que lo había cogido. Intentó destrozarlo, pero la maldita cosa era más resistente que el acero. No se fiaba de él, pero tampoco podía dejarlo atrás. Aparcó en las sombras bajo un paso elevado y apagó las luces. La bolsa de lona estaba en el suelo, a sus pies. Todo lo que había dentro estaba listo. Rifle, cuchillo, cargadores de repuesto, las últimas granadas de fragmentación que había guardado de la guerra. Si querían venir a por él, tendrían que hacerlo aquí, en su terreno. En el Bratus, el comandante alienígena estaba de pie sobre una pantalla táctica brillante. El mapa holográfico de la ciudad giraba lentamente, salpicado de puntos rojos que marcaban las posiciones de los cazadores. Fase 1 completada, informó su segunda al mando. Hemos bloqueado todas las rutas de salida. Ninguna fuerza humana es consciente de nuestra presencia. Las comunicaciones locales ya están comprometidas. Las mandíbulas del comandante chasquearon con satisfacción. Bien. Despliega al equipo de asalto principal. Utilizarán armamento compatible con los humanos. Sin dejar rastro. Si el gobierno terrano sospecha una intervención externa, la presa será más difícil de atrapar. La mirada del comandante se endureció. Este humano debe ser borrado en silencio. Sin espectáculo público.
Los vio primero. A las 5:42 de la mañana, una furgoneta negra dobló la esquina a 2 manzanas de distancia, sus ventanas tan oscuras como las del vehículo anterior. Otro vehículo la flanqueaba, una camioneta civil, pero con la suspensión demasiado rígida y la postura demasiado baja. Peso militar bajo una carcasa civil. Salió del coche y se movió hacia las sombras. Los pilares del paso elevado le daban cobertura, pero sabía que barrerían esta zona rápidamente. La primera pareja llegó a pie. Parecían humanos, pero sus movimientos los delataban. Demasiado controlados, demasiado sincronizados entre sí. Los rifles que llevaban no eran de dotación estándar. Eran lisos, sin seguro visible, sin marcas. Los dejó pasar, luego salió detrás del último. El cuchillo entró bajo las costillas, atravesando el pulmón. Le tapó la boca con una mano, lo bajó silenciosamente al suelo y luego se fundió de nuevo en la oscuridad. El otro se giró justo a tiempo para ver el cuerpo caer al pavimento. Levantó su rifle, demasiado lento. La pistola con silenciador sonó una vez, y cayó sin hacer ruido. La puerta de la furgoneta se abrió de golpe y salieron 4 más. Esta vez no se molestaron en fingir ser humanos. Sus ojos se movían en la oscuridad, la piel ondulando débilmente bajo las tenues luces de la calle. El jazz se estaba moviendo, zigzagueando entre los pilares de hormigón. La primera ráfaga de fuego arrancó trozos del pilar que acababa de dejar. Cayó boca abajo, rodó, se levantó sobre una rodilla y le metió 2 balas en el pecho al cazador principal. El alienígena se tambaleó pero no cayó. La segunda ráfaga vino de lado. Uno de ellos lo había flanqueado. Se lanzó detrás de una viga de soporte, oyó las balas rebotar en el hormigón, y luego sacó una granada de su chaleco. La anilla salió con un giro experto del pulgar. La lanzó bajo, haciéndola rebotar una vez en el pilar para que rodara justo entre los 2 cazadores más cercanos. La explosión fue corta, dura y final. Cuando el polvo se disipó, ambos estaban en el suelo. El último que quedaba al descubierto no corrió. Cargó. 2 metros de músculo alienígena, garras fuera, ojos negros como el petróleo. El impacto lo derribó, el rifle deslizándose por el pavimento. Sintió las garras rasgar su chaleco, desgarrando la tela y rozando la piel. Hundió el cuchillo bajo la barbilla del alienígena, sintió cómo se clavaba en algo blando, y luego giró. Un líquido negro y caliente le salpicó el brazo. El alienígena emitió un sonido como de metal raspando piedra, y luego se desplomó. Cuando cesaron los disparos, la furgoneta había desaparecido. Se habían retirado, pero no en retirada. Esto era solo el primer envite. Sabía lo que vendría después. Se reagruparían, traerían armamento más pesado, quizás más de las formas alienígenas completas, y si se quedaba aquí, simplemente apretarían la red. Lanzó el dispositivo negro sobre el capó de un coche destrozado y se quedó mirándolo. El aparato permanecía allí, pulsando débilmente, como si se burlara de él. «¿Qué quieres de mí?», murmuró. Cobró vida al instante. El rostro del comandante alienígena llenó el aire sobre él, sus mandíbulas crispándose. «Deberías haber corrido», dijo la voz. Él le devolvió la mirada. «Deberíais haber traído más hombres». Los ojos del comandante se entrecerraron. «No puedes ganar esto». «Quizás no», dijo él. «Pero puedo asegurarme de que recuerdes mi nombre». Recogió el dispositivo, lo estrelló contra el pavimento y lo pisoteó hasta que la luz se apagó. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de movimiento. No permaneció en un lugar por más de 1 hora. Saqueó viejos pisos francos de la guerra, sacando equipo de escondites que incluso él casi había olvidado. Claymores, más granadas, munición extra. Los golpeó donde no estaban preparados. Un disparo de francotirador a través del parabrisas de un vehículo de cazadores mientras cruzaba un puente. Una bomba casera en el maletero de un coche aparcado que estalló justo cuando pasaba un equipo de asalto. Al final de la segunda noche, ya no lo estaban cazando a él. Estaban reaccionando a él. En el Bratus, la paciencia del comandante comenzaba a agotarse. «Las pérdidas son inaceptables», gruñó. «Es un humano, uno solo,
y no podéis eliminarlo del campo de batalla. Su segunda al mando inclinó la cabeza. No lucha como los demás. No se defiende. Ataca. Se mueve más rápido de lo esperado. Se adapta. Las mandíbulas del comandante chasquearon con irritación. Entonces enviaremos la forma de guerra. Los ojos de ella se abrieron de par en par. ¿Aquí? ¿En su mundo? Sí, su voz fue final. Se acabó la sutileza, se acabaron las sombras. Lo quebraremos al descubierto. Al amanecer del tercer día, estaba listo para ellos. Había elegido su terreno, un parque industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Líneas de visión despejadas, mucha cobertura y suficientes explosivos preparados para convertir el lugar en un campo de minas. La primera señal de su llegada fue el zumbido bajo y vibrante en el aire. Luego apareció sobre los tejados. No era un vehículo. No era un hombre. Era algo completamente diferente. 3 metros de altura, acorazado con placas superpuestas que brillaban débilmente, portando un arma que parecía más una pieza de artillería que un rifle. La forma de guerra. Aterrizó en el centro del patio con un sonido como de acero aplastando acero. El suelo tembló. Él permaneció quieto, agachado detrás de un contenedor de carga oxidado, observando. La cabeza de la criatura giró lentamente, escaneando, el cañón de su arma siguiéndola. La primera Claymore explotó en cuanto dio un paso adelante. La metralla impactó en su armadura, soltando chispas, pero no la derribó. Rugió, un sonido profundo que hacía vibrar los huesos, y cargó hacia la explosión. Él se movió rápido, rodeándola, manteniéndose agachado. La segunda mina explotó bajo su pierna izquierda, obligándola a tropezar. Esa era su oportunidad. Se acercó por un lado, rifle en alto, y vació un cargador completo en la articulación de la parte posterior de su rodilla. Las balas chisporrotearon y rebotaron, pero algunas se clavaron profundamente. La forma de guerra se tambaleó y luego giró la enorme arma hacia él. La explosión fue un muro de calor y luz. Falló, pero la onda expansiva lo estrelló contra el contenedor, dejándolo sin aire. Rodó, se levantó con el cuchillo en la mano y se lanzó bajo su guardia. La hoja encontró una unión en la armadura, deslizándose profundamente. La forma de guerra bramó, golpeando a ciegas. Él siguió apuñalando una y otra vez hasta que el fluido negro brotó sobre sus brazos y la criatura se derrumbó, temblando. Cuando dejó de moverse, se quedó allí de pie, respirando con dificultad, cubierto de sangre alienígena. Arriba, el cielo todavía estaba oscuro, pero podía sentirlos, ojos observando. Si el comandante lo quería muerto, tendría que bajar aquí él mismo. Y si lo hacía, no volvería a subir. El cadáver de la forma de guerra todavía se estaba enfriando cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Siseaban sobre la armadura negra del alienígena, corriendo en riachuelos a través de las grietas y los agujeros de metralla. El vapor se elevaba en débiles volutas, mezclándose con el hedor metálico de su sangre. Se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado, escudriñando los tejados. Nada se movía. Ningún equipo de asalto apareció para reclamar el cuerpo. Eso estaba mal. Llevaba luchando contra estas cosas el tiempo suficiente para saber que nunca dejaban atrás a sus muertos. No porque les importara, sino porque no querían que los humanos los examinaran de cerca. Esto no era un descuido. Era un cebo. Allá arriba, en el Bratus, el comandante alienígena observaba la escena en una proyección brillante. La forma de guerra yacía destrozada en el patio industrial. El humano estaba de pie a su lado, inmóvil y vigilante. Ha demostrado su valía, dijo el comandante, en voz baja. Su segunda al mando mantuvo la mirada en la proyección. ¿Lo extraemos? No, dijo el comandante. Descenderemos. Quiero verlo yo mismo. Sus mandíbulas se crisparon. Eso no sigue el protocolo. El protocolo es para presas que huyen, dijo el comandante. Este no huye. Es lo suficientemente peligroso como para justificar mi intervención. Se alejó de la pantalla, sus placas de armadura moviéndose con cada movimiento deliberado. Prepara a la guardia personal. Vamos de caza.
Para cuando la nave de desembarco apareció sobre la ciudad, él ya no estaba en el patio. Había tomado todo lo útil del cuerpo de la forma de guerra. Placas de armadura de las articulaciones, un fragmento de la carcasa del arma, un pequeño vial del fluido negro. Aún no sabía exactamente qué haría con ello, pero sus instintos le decían que sería importante más adelante. La lluvia arreció, convirtiendo las calles en cintas resbaladizas de luz. El parque industrial era un laberinto de esquinas ciegas y callejones sombríos, y él los usó todos. Sabía que la nave no estaba aquí para recoger un cadáver. Estaba aquí por él. Y si el comandante era lo suficientemente audaz o arrogante como para bajar él mismo, entonces esto no era solo una pelea. Era una oportunidad. Se dirigió a uno de sus escondites más antiguos, oculto en los restos de un edificio derrumbado de los primeros días de la guerra. Dentro, bajo láminas de metal deformadas y vigas podridas, había una caja impermeable. La abrió. Dentro había el tipo de armamento que no usas a menos que no te importe hacer ruido. 2 escopetas con cargadores de tambor, media docena de bombas caseras y un rifle de francotirador que había construido él mismo con piezas recuperadas. El cañón era largo, pesado y feo, pero golpeaba más fuerte que cualquier cosa que el ejército hubiera suministrado. Cargó el rifle, se lo echó a la espalda y empezó a pensar como un cazador en lugar de una presa. Si el comandante quería entrar en la ciudad, necesitaría un lugar seguro para aterrizar. Un lugar con espacio amplio para la nave, ángulos defendibles y suficiente terreno abierto para disuadir una emboscada humana. Solo había 3 lugares así en esta parte de la ciudad. Fue al más alto de ellos. Desde la azotea de una torre de oficinas medio derrumbada, vio cómo la nave de desembarco se posaba en las ruinas de un viejo estadio. La lluvia caía a cántaros sobre su oscuro casco, similar al de un insecto. La guardia personal salió primero. 8 de ellos, más grandes que los cazadores con apariencia humana, pero más pequeños que la forma de guerra. Cada uno portaba un arma larga, parecida a una lanza, que también funcionaba como rifle. Se movieron en formación de diamante, asegurando el perímetro. Luego salió el comandante. Era más alto que los demás, su armadura de un profundo color obsidiana marcada con débiles grabados plateados. Sus mandíbulas chasquearon suavemente mientras escudriñaba el estadio, y por primera vez, el hombre de Cinderfield lo vio sin la distorsión de un holograma. Incluso a esa distancia, sintió el peso de esa mirada. Se mantuvo agachado, moviéndose por la azotea para alinear un disparo. La guardia era disciplinada, siempre manteniendo los ojos en el comandante mientras los otros vigilaban hacia afuera. Ninguna oportunidad clara. No disparó. Todavía no. En su lugar, desvió su atención hacia la nave de desembarco. Sus motores todavía estaban calientes, expulsando vapor bajo la lluvia. A través del dosel de la cabina, vio a 2 pilotos, menos acorazados, concentrados en sus controles. Ajustó la mira. Un disparo resonó a través de la lluvia, y la cabeza del piloto se echó hacia atrás en un chorro de fluido oscuro. El segundo disparo llegó antes de que el cuerpo se desplomara, alcanzando al otro en el pecho. La cabeza del comandante se giró bruscamente hacia el sonido. La guardia se movió al instante, la mitad girándose para protegerlo, la otra mitad escudriñando los tejados. Él ya se había ido. La caza en el estadio comenzó de inmediato. Los guardias se dispersaron, moviéndose con una precisión que le indicó que ya habían hecho esto antes. Pero la ciudad no era suya. Era de él. Los alejó del comandante, un par a la vez. Un destello de movimiento en una esquina atrajo a 2 a un callejón estrecho donde una bomba casera, escondida bajo un contenedor de basura, los destrozó en una única y resonante explosión. Los 2 siguientes lo atraparon en una escalera de incendios, pero la escopeta rugió 2 veces y cayeron con fuerza. La lluvia se tiñó de rojo en la alcantarilla. Para cuando 4 de los guardias habían caído, el comandante había dejado de enviarlos en parejas. Vino él mismo. Lo primero que supo fue el sonido. La armadura del comandante no solo tintineaba o raspaba como las de los demás. Resonaba con un zumbido profundo, casi subsónico, que sintió en el pecho.
Se estaba moviendo por un estrecho túnel de servicio bajo el estadio cuando el zumbido se hizo más fuerte. El aire mismo parecía presionarlo. Entonces el comandante apareció bajo la luz al otro extremo del túnel. De cerca, el alienígena era aún más grande, fácilmente 2,5 metros. Las líneas grabadas de su armadura brillaban débilmente en la penumbra. El arma lanza en su mano era más larga que el cuerpo del hombre. «Luchas bien», dijo el comandante en un perfecto inglés sin acento. El hombre no respondió. «Me recuerdas a mi especie», continuó el comandante. «Respetamos la fuerza, pero estás solo. No puedes». La escopeta resonó una vez, interrumpiéndolo. La bala impactó en el pecho del comandante, haciéndolo tambalearse medio paso. La armadura humeó pero no se rompió. El comandante se enderezó lentamente. «Bien», dijo. «Haz que me lo gane». La lucha fue brutal desde el primer momento. La lanza del comandante se abalanzó más rápido de lo que algo de ese tamaño tenía derecho a moverse. Esquivó el primer golpe, sintió el viento del segundo pasar a centímetros de su cráneo y respondió con otro disparo de escopeta al muslo. El alienígena no disminuyó la velocidad. Un golpe de revés lo estrelló contra la pared del túnel. El impacto le hizo castañetear los dientes. Rodó justo cuando la lanza se clavaba en el hormigón donde él había estado, lanzando chispas. Sacó el cuchillo, apuntando a las mismas uniones que habían derribado a la forma de guerra. Pero el comandante se movió con el instinto de un depredador, desviando la hoja con el asta de la lanza. Dieron vueltas en el espacio reducido, el agua de lluvia goteando a través de las grietas del techo. Su respiración era entrecortada, pero la del comandante era constante, casi tranquila. «Luchas por tu vida», dijo el alienígena. «Yo lucho por el derecho a borrarte». Escupió sangre al suelo. «Entonces vas a tener que esforzarte más». El siguiente intercambio fue un borrón. Se agachó, acuchilló la parte posterior de la rodilla del alienígena y fue recompensado con un destello de fluido oscuro. El comandante rugió, lanzando un golpe mortal, pero el hombre se giró y hundió el cuchillo bajo la axila, en la carne más blanda. El alienígena se tambaleó, pero en lugar de retirarse, agarró al hombre por el chaleco y lo estrelló contra la pared con fuerza suficiente para agrietar el hormigón. El mundo se volvió blanco por un segundo. Cuando su visión se aclaró, la punta de la lanza estaba a centímetros de su garganta. Entonces el comandante dudó. No mucho, solo lo suficiente para que el hombre lo viera, y en esa vacilación, clavó el cuchillo en el costado del alienígena, hasta la empuñadura, y lo arrancó con un movimiento brusco y desgarrador. El rugido del comandante fue ensordecedor en el túnel. Blandió la lanza salvajemente y el hombre se agachó, rodando para apartarse mientras el arma se estrellaba contra el suelo. No esperó. La última granada salió de su chaleco. Quitó la anilla con los dientes. La metió en el hueco de la armadura del muslo del alienígena y se impulsó con fuerza hacia atrás, lanzándose lejos. La explosión llenó el túnel de calor y humo. Cuando se disipó, el comandante estaba de rodillas, con la armadura agrietada y fluido manando de la herida. El hombre se paró sobre él, respirando con dificultad. «Parece que después de todo, si sangras». Los ojos negros del comandante se fijaron en él. «Este no es el final». «Sí», dijo él. «Lo es». El cuchillo descendió una vez, limpio, a través de la garganta del alienígena. El zumbido de la armadura se desvaneció en el silencio. La nave de desembarco nunca volvió a despegar. Para cuando dejó de llover, el estadio estaba vacío, excepto por los muertos. Y en algún lugar muy por encima de la tierra, en otra nave, la ausencia de su comandante comenzó a extenderse por las filas alienígenas. Habían enviado a su mejor guerrero para matar a un humano, y ese humano se lo había devuelto hecho pedazos. El estadio olía a ozono quemado y a sangre. No había dormido desde la pelea en el túnel. El cuerpo del comandante todavía yacía donde había caído. La armadura agrietada. El fluido formaba un charco debajo de él. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y húmedo. Sabía de sobra que esto no era el final. Matar al comandante no era una victoria. Era una declaración, un desafío.
Y un imperio alienígena no iba a permitir que algo así quedara impune. En algún lugar, sobre las nubes, había naves. No una, ni dos. Docenas, quizás más. Al amanecer, llegó la primera señal. La torre de comunicaciones en el centro de la ciudad se iluminó y luego se apagó. Cada teléfono, cada frecuencia de radio, cada señal de transmisión se cortó en el mismo segundo. Luego el cielo comenzó a zumbar. No un sonido como de motores, no el bajo retumbar de las naves de desembarco. Esto era más profundo, una vibración ondulante que se instalaba en los huesos. Salió de la sombra del estadio y miró hacia arriba. En lo alto de la atmósfera, débiles destellos se movían contra la pálida luz de la mañana, líneas de plata cortando a través de las nubes. La flota. Allá arriba, en el Bratus, el caos se extendió entre la tripulación. La armadura del comandante había sido devuelta en pedazos. Su segunda al mando ahora estaba en el centro de la mesa de guerra, sus mandíbulas chasqueando con una furia controlada. No nos debilitará esto, Siseo. Preparen la purga. Un oficial subalterno vaciló. Un bombardeo directo revelará nuestra presencia a todos los terranos. Pues que lo sepan, espetó ella. Que sepan lo que cuesta el desafío. Dirigió su mirada a la proyección táctica, centrándose en la ciudad donde el comandante había caído. La borraremos. Cada edificio, cada calle, cada ser vivo. De vuelta en la tierra, se movía por las calles vacías, con los ojos escudriñando cada tejado y cada sombra. La ciudad ya estaba cambiando. Escaparates cerrados, coches abandonados en medio de la carretera. La gente se estaba yendo a toda prisa. Los que podían. Los que no, se encerraban en sótanos, rezando para que lo que fuera que viniera no los encontrara. Él no rezaba. Recolectaba. Un pequeño garaje le proporcionó un viejo camión militar, medio desguazado, pero aún en funcionamiento. En la parte trasera, bajo una lona, había una caja de minas antitanque, oxidadas pero utilizables. Las cargó junto con toda la comida, agua y munición que pudo encontrar. No pensaba en escapar. Pensaba en cómo hacerles pagar. Para media tarde, tenía un plan. Colocó las minas en los accesos principales a la ciudad. Puntos de estrangulamiento, intersecciones, pasos subterráneos. No intentaba evitar que la flota aterrizara. Sabía que no podía. Intentaba hacerles sangrar por cada paso que dieran. La primera nave atravesó las nubes justo antes del atardecer. Era más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, más fortaleza que navío. Metal negro chapado en una armadura irregular y superpuesta. Su sombra se extendía por media ciudad. Naves más pequeñas salieron de sus flancos, desplegándose en formación. Observó desde una azotea cómo descendían. La primera mina detonó a 2 calles de distancia, la explosión resonando como un trueno. Una segunda siguió momentos después, lanzando a una de las naves más pequeñas a una caída en espiral. No fue suficiente para detenerlos. Al anochecer, los alienígenas estaban en tierra. Esta vez no enviaron cazadores con apariencia humana. Eran formas de combate completas, acorazadas, rápidas y diseñadas para el asalto de choque. Se movían en escuadrones, sus armas escupiendo arcos de energía blanca que cortaban el hormigón como si fuera papel. Se mantuvo por delante de ellos, moviéndose por calles secundarias, atacando solo cuando tenía una oportunidad. Un disparo de francotirador desde las sombras para derribar al líder de un escuadrón. Una granada lanzada desde la ventana de un segundo piso a una formación que pasaba por debajo. Cada golpe los ralentizaba, pero no los detenía. La segunda nave de la flota ya estaba descendiendo. Fue alrededor de la medianoche cuando encontró supervivientes. 3 hombres y una mujer, escondidos en el sótano de un edificio de apartamentos calcinado. Estaban armados, pero a duras penas. Viejas escopetas, un revólver, un rifle de caza. Cuando lo vieron, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Eres tú?», dijo el hombre mayor. «El de las imágenes, el que buscan». Él no respondió. Solo revisó sus armas. Tenían poca munición, pero tenían agallas. Eso era algo. «¿Quieren vivir?», dijo.
Sigan mis órdenes. Silencio a menos que estén disparando. No se queden quietos. Muévanse cuando yo me mueva. No discutieron. Lucharon juntos durante las siguientes 2 horas, moviéndose de edificio en edificio, evitando que los alienígenas afianzaran su control en el centro de la ciudad. No fue limpio, y no fue bonito, pero funcionó. Cada escuadrón alienígena que atacaban atraía más fuerzas en su dirección, dando tiempo al resto de la ciudad para dispersarse. Pero la flota no aminoraba. A las 3 de la mañana, la tercera nave había entrado en la atmósfera. En el Bratus, la segunda al mando observaba las transmisiones de las fuerzas terrestres. Las pérdidas eran más altas de lo esperado. Esto es obra suya, dijo uno de los oficiales. Ella inclinó la cabeza, sus mandíbulas crispándose. Entonces lo quemaremos. Traigan el fuego. Una oleada de acuerdo recorrió el puente de mando. La purga comenzaría al amanecer. Él supo que venía antes de que la primera luz tocara el horizonte. El sonido cambió. El zumbido se convirtió en un rugido. Miró hacia arriba y vio a la flota cambiando de posición, las naves retrocediendo lo justo para alinearse. No solo iban a matarlo, iban a arrasar la ciudad. Reunió a los supervivientes a la sombra de un puente derrumbado. Van a atacar toda la ciudad, dijo. Bombardeo orbital. No quedará nada en pie. El hombre más joven negó con la cabeza. Entonces corremos. No, dijo él. Haremos que fallen. El plan era una locura. La nave alienígena más grande era la que estaba directamente sobre el centro de la ciudad, y sería la primera en disparar. Si podían dañar su sistema de puntería, si podían cegarla, podría desviar el bombardeo el tiempo suficiente para que más gente escapara. El problema era que el sistema estaba en la parte inferior de la nave, y la única forma de alcanzarlo desde el suelo era subirse a una de las naves más pequeñas y volar hasta allí. Lo que significaba robar una. Atacaron la base de operaciones alienígena a las 5:12 de la mañana. La lucha fue corta, brutal y ruidosa. El fuego de energía iluminó el amanecer mientras se abrían paso entre los guardias. 2 de los supervivientes cayeron antes de que siquiera llegaran a la nave más cercana. Él y la mujer subieron, sellando la escotilla tras ellos. Los controles eran alienígenas, pero no necesitaba saber pilotarla a la perfección, solo lo suficiente para apuntar hacia arriba y avanzar. La nave se elevó, sacudiéndose bruscamente al principio, luego estabilizándose a medida que los motores respondían. La ciudad quedó atrás, las calles brillando con el parpadeo de los tiroteos en curso. La parte inferior de la nave insignia se cernía sobre ellos, un coloso de metal negro que se extendía por el cielo. Apuntó al grupo de estructuras cerca de su centro, el sistema de puntería. Ráfagas de energía pasaron zumbando a su lado mientras los cazas alienígenas se movían para interceptarlos. La mujer se asomó por la escotilla lateral con el rifle robado, derribando a uno antes de que pudiera acercarse. Llegaron al sistema justo cuando las alarmas comenzaron a aullar en la nave. Colocó la última de sus granadas en las uniones entre las placas del sistema, ajustando los temporizadores a 30 segundos. Para cuando el primer caza tuvo un tiro limpio, ya estaban descendiendo en picado. Las explosiones desgarraron la parte inferior de la nave insignia, fuego y metralla brotando en el amanecer. Desde las calles de abajo, los supervivientes vieron cómo la nave insignia se tambaleaba en el cielo, su cañón principal parpadeando y luego apagándose. El bombardeo nunca llegó. Aterrizaron con fuerza, derrapando sobre el pavimento agrietado, el motor de la nave gritando antes de morir por completo. La mujer salió cojeando, humo saliendo de su chaqueta donde un disparo cercano la había rozado. Él salió tras ella, mirando al cielo. La flota seguía allí, todavía peligrosa. Pero les habían golpeado, y lo sabían. Y si a estas alturas sabían algo sobre él, sabían que no se detendría. El cielo nunca se despejó después del ataque a la nave insignia. Nubes densas y amoratadas se cernían sobre la ciudad, iluminadas desde arriba por el resplandor de la flota alienígena. La nave insignia se había retirado, a la deriva como un depredador herido, con su parte inferior dañada oculta a la vista. Las otras naves mantenían la formación,
mientras naves más pequeñas descendían a las calles para asegurar su posición. Pensaban que podían controlar la ciudad. No entendían que la ciudad ya no existía. Al amanecer, la mayoría de los civiles que pudieron huir ya lo habían hecho. Las autopistas atascadas de coches abandonados contaban el resto de la historia. Motores muertos por pulsos electromagnéticos, gente obligada a huir a pie. El hombre de Cinderfield se movió entre ellos solo brevemente. Había sacado a los supervivientes del puente durante la noche, guiándolos por caminos secundarios y túneles de servicio hasta que llegaron a las colinas fuera de la ciudad. Estaban agotados, con los ojos hundidos y hambrientos, pero estaban vivos. La mujer, Clark, todavía estaba con él. No hablaba mucho, pero lo seguía sin dudar. Se había mantenido firme en la nave robada, firme en los tiroteos. Confiaba en su puntería, aunque todavía no en su juicio. «Podrías irte», le dijo una vez que llegaron a la línea de árboles. «Sigue a los demás. Busca un lugar seguro». Ella solo negó con la cabeza. «No hay ningún lugar seguro, y tú aún no has terminado». Se movieron hacia el norte a través de los bosques, manteniéndose agachados, evitando las carreteras. A mediodía, llegaron a una antigua estación de guardabosques, un edificio de hormigón achaparrado con ventanas rotas y un mástil de radio oxidado desde hacía mucho. No esperaba encontrar a nadie allí, pero había 7, una mezcla de hombres y mujeres, algunos apenas salidos de la adolescencia, todos armados con lo que pudieron llevar. Rifles de caza, pistolas, incluso una ballesta. Estaban cansados pero alerta, y cuando lo vieron, el reconocimiento brilló en sus ojos. Uno de los hombres mayores, con la barba veteada de gris, dio un paso adelante. «Oímos lo que hiciste en la ciudad. Derribaste una de sus naves». Él no respondió. «Eres el de las imágenes», insistió el hombre. «De la guerra. Del que hablan. Hablan demasiado», dijo, pasando de largo hacia el interior del edificio. Dentro, había mapas de la zona extendidos sobre una mesa. Los alienígenas ya habían tomado la ciudad, pero sus fuerzas terrestres aún no habían avanzado mucho más allá. «Eso no duraría. Vendrán por aquí», dijo, señalando en el mapa donde la carretera principal cortaba entre dos crestas. «Querrán el terreno elevado antes de avanzar hacia el norte». El hombre de la barba frunció el ceño. «No podemos detenerlos. Tenemos 7 rifles y no suficiente munición para ahuyentar a una ardilla, y mucho menos». «No los detienes de frente», le interrumpió. «Los desangras. Les haces pagar por cada paso. Los obligas a ralentizarse hasta que tengamos más gente». Los más jóvenes parecían inseguros. Clark simplemente se cruzó de brazos y asintió. Los siguientes 3 días fueron todo preparación. Desmontaron lo que pudieron de vehículos abandonados, combustible, baterías, cableado. Las minas que había traído de la ciudad fueron enterradas bajo la tierra blanda de la carretera de la cresta, ocultas bajo hojas caídas. Cavaron puestos de tiro a lo largo de la línea de árboles, posicionados para atrapar cualquier convoy desde ambos lados. Incluso colocaron trampas de caída, no para los propios alienígenas, sino para los drones de exploración más pequeños que se movían por delante de la fuerza principal. Les enseñó a moverse sin ser vistos, a contener el fuego hasta que el primer hombre disparara, a seguir moviéndose después de matar, porque quedarse quieto era la muerte. Los alienígenas llegaron en la 4ª mañana. Comenzó con el zumbido de sus motores, débil al principio, luego creciendo hasta convertirse en una vibración constante y profunda en el estómago. A través de la mira de su rifle, los vio. 12 formas terrestres moviéndose en una formación dispersa, flanqueando 2 transportes con ruedas erizados de armas. La primera mina le arrancó la rueda delantera al transporte principal. La explosión lo volcó de costado, aplastando a una de las formas terrestres bajo él. Los disparos comenzaron antes de que el polvo se hubiera asentado. Desde la línea de árboles, su gente abrió fuego, el crujido de los rifles, el silbido de las flechas. Los alienígenas devolvieron el fuego con cegadores arcos blancos que convertían los árboles en astillas. Él se movía entre los puestos de tiro, disparando donde contaba, articulaciones, ojos, gargantas expuestas.
El rifle era pesado, el retroceso brusco, pero golpeaba lo suficientemente fuerte como para derribar incluso a los más grandes. Para cuando el segundo transporte intentó dar la vuelta, otra mina le destrozó los bajos, enviándolo hacia arriba en una bola de fuego. Los alienígenas se retiraron después de perder a la mitad de sus efectivos, dejando la carretera llena de restos. No habían tomado la cresta. Esa noche, alrededor del fuego, el grupo estaba más silencioso que antes, pero no de miedo. Ahora lo habían visto. Los alienígenas podían ser heridos, podían ser asesinados. Por primera vez desde que comenzó la invasión, creyeron que quizás, solo quizás, podrían ganar. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina constante. La noticia se extendió por las colinas sobre el hombre de las imágenes, el que luchaba contra los alienígenas como si fueran solo otro ejército que debía ser quebrado. Pequeñas bandas de supervivientes comenzaron a encontrarlos, cazadores, soldados, incluso algunos policías que se habían escondido cuando la ciudad cayó. Cada uno traía armas, suministros o simplemente otro par de manos para cavar trincheras y colocar trampas. Estaban lejos de ser un ejército, pero ya no eran solo 7 personas asustadas con rifles viejos. Eran una resistencia. Los alienígenas se dieron cuenta. La primera vez que intentaron limpiar las colinas, vinieron con el doble de tropas que antes, apoyados por drones de bajo vuelo armados con cañones de pulso. Aún así, no tomaron la cresta. La segunda vez vinieron de noche, deslizándose entre los árboles en total silencio. Pero el silencio no los salvó de un muro de claymores. Al tercer intento, dejaron de venir en masa. En su lugar, enviaron exploradores, pequeños, rápidos y casi invisibles en la oscuridad. Esos tampoco duraron mucho. La flota se ajustó. Dejaron de avanzar directamente hacia el norte, y en su lugar, se movieron hacia el este a lo largo del río, atacando pueblos más pequeños que no tenían a nadie para defenderlos. La resistencia los siguió, hostigándolos desde la línea de árboles, eliminando a los rezagados, cortando las líneas de suministro. No fue suficiente para detener la destrucción, pero la ralentizó. Y ralentizarlos les dio tiempo. Tiempo para que más gente escuchara las historias, para que más combatientes dispersos llegaran a las colinas. Para cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, tenían más de 100 combatientes. No soldados. La mayoría nunca había visto un combate antes de esto, pero podían moverse, podían disparar y podían seguir órdenes. El hombre de Cinderfield no se llamaba a sí mismo su líder, pero ellos sí. Una noche, Clark lo encontró sentado aparte de la luz del fuego, limpiando el rifle largo. «Ahora dicen tu nombre», le dijo ella. Él no levantó la vista. «No necesito que lo hagan. Lo hacen de todos modos. Porque creen que asusta a los alienígenas». Terminó de montar el rifle, deslizó el cerrojo hacia adelante. «No lo hace». Ella lo estudió por un momento. «Lo hará». Muy por encima, en los pasillos sombríos del Bratus, la segunda al mando estaba de pie ante la pantalla central, sus garras golpeando la consola mientras observaba los últimos informes. Convoys perdidos, patrullas aniquiladas, líneas de suministro cortadas. «Esto es más que un solo humano», dijo uno de sus oficiales. Ella no respondió de inmediato. La proyección del rostro del hombre, tomada de las imágenes originales del campo de batalla, flotaba sobre la mesa. «Quizás», dijo finalmente, «pero es el mismo que mató a nuestro comandante. El mismo que cegó nuestra nave insignia». Inclinó la cabeza, con un leve matiz de curiosidad en su voz. «Quizás es hora de que lo casemos nosotros mismos». La cresta estaba en silencio antes del amanecer. Demasiado silenciosa. Incluso el viento entre los árboles parecía contener la respiración. El hombre de Cinderfield estaba en el terreno elevado con su rifle colgado, escudriñando la línea negra del bosque de abajo. Los demás dormían en tiendas dispersas, con los rifles al alcance de la mano. Confiaban en que los despertaría si surgía algún problema. Ya estaba aquí. Había visto las señales la noche anterior. Drones exploradores alienígenas manteniéndose justo fuera de alcance, manteniendo su posición en lugar de seguir adelante. Eso no era reconocimiento. Era un cordón. No sabía cuántos venían, pero sabía quién.
Allá arriba, en el Bratus, la segunda al mando, ahora comandante en todo menos en el nombre, observaba la posición de la resistencia en una proyección flotante. Había esperado lo suficiente a que su presa reuniera a sus seguidores, a que la leyenda creciera. Ahora la rompería. Esto será personal, le dijo a su equipo de asalto. 8 guerreros de élite acorazados en placas segmentadas, cada uno armado con un rifle lanza largo y garras afiladas. No volveréis hasta que me traigáis su cabeza. Los guerreros sisearon al unísono, una promesa de depredador. La nave de desembarco llegó a baja altura, camuflada hasta el último segundo. Lo primero que supieron en el campamento fue el rugido de los motores y la repentina corriente descendente que azotó los árboles. El ya se estaba moviendo, pateando la bota de Clark. ¡Arriba! Todos a sus posiciones. Los rifles se alzaron, hombres y mujeres saliendo de las tiendas, dispersándose hacia los puestos de tiro a lo largo de la cresta. La nave de desembarco se posó justo más allá de la línea de árboles, la rampa bajando de golpe. El equipo de asalto salió en formación, moviéndose con la precisión suave e inhumana que había visto en la guardia del comandante. Y en el centro estaba ella, la segunda del comandante alienígena, más alta que los demás, con la armadura grabada en plata, sus mandíbulas chasqueando en un ritmo que casi sonaba como una risa. La primera descarga vino de la línea de árboles, el fuego de los rifles resonando en el aire frío. 2 de los guerreros cayeron bajo la andanada inicial, sus armaduras perforadas en las articulaciones. El resto no disminuyó la velocidad. Avanzaron por la ladera en una marcha constante y deliberada. El fuego de energía cortaba el aire, derribando a 3 combatientes antes de que pudieran retroceder. Él se movió a lo largo de la cresta, disparando 2 veces con el rifle largo, y luego cambiando de posición antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlo. La placa pectoral de un guerrero se hizo añicos con el primer impacto. Otro perdió su brazo derecho con el segundo, pero la línea siguió avanzando. Clark estaba en las trincheras, manejando el cerrojo de su rifle con manos firmes. Cada disparo era certero, deliberado. Derribó a uno de los de élite con una bala en el ojo, luego se movió para cubrir a un grupo de combatientes más jóvenes que intentaban recargar. La ladera se convirtió en un caos. Barro levantado por el fuego, el crujido y el siseo de los disparos mezclándose con los rugidos alienígenas. Él seguía moviéndose, sin dejar que fijaran su posición. Y entonces, ella estaba allí. La segunda al mando se movió más rápido de lo que esperaba para su tamaño, acortando la distancia entre ellos en segundos. Su armalanza se abalanzó, la hoja pasando a centímetros de su rostro mientras él se lanzaba a un lado. Ella lo siguió de inmediato, un segundo golpe lo obligó a rodar ladera abajo, el barro empapando su chaqueta. «Mataste a mi predecesor», dijo ella en un inglés perfecto, su voz baja y fría. «¿Crees que eso te hace intocable?» Él se levantó sobre una rodilla, disparando el rifle a quemarropa. El disparo la alcanzó de lleno en el pecho, haciéndola retroceder un paso, pero sin derribarla. «No intocable», dijo él. «Solo difícil de matar». Se acercaron de nuevo, la pelea apartándose de la línea principal mientras la batalla rugía a su alrededor. El alcance de ella con la lanza era mayor, lo que lo obligaba a mantenerse agachado y a acortar distancias. 2 veces la hoja lo alcanzó, una en el hombro, otra rozándole las costillas, pero ambas veces se mantuvo en pie. Esperó la oportunidad, el ligero exceso de confianza que llegaba cuando ella presionaba demasiado. Cuando llegó, se metió dentro del arco de la lanza, hundiendo el cuchillo bajo su brazo, en la carne más blanda bajo la armadura. Ella rugió, golpeándolo en el pecho con su mano libre, enviándolo por los aires. En la cresta, la resistencia aguantaba, pero a duras penas. La mitad de sus efectivos estaban caídos, heridos o muertos. El equipo de asalto alienígena se había reducido a 3 además de su líder, pero esos 3 luchaban como escuadrones enteros, negándose a ceder. Clark gritaba órdenes, manteniendo la línea firme, arrastrando a los heridos hacia atrás. La batalla se había ralentizado en breves y viciosas ráfagas de violencia entre momentos de tensa y contenida quietud. Atacó a la segunda al mando de nuevo,
esta vez lanzando una granada aturdidora entre ellos. La detonación fue cegadora en la tenue luz de la mañana. La onda expansiva la hizo tropezar. Él se abalanzó, estrellándola contra el tronco de un árbol, la hoja trabajando en golpes cortos y brutales en las uniones de su armadura. Ella le agarró la muñeca en el tercer golpe, retorciéndola hasta que el cuchillo cayó al barro con un tintineo. «Luchas bien», dijo ella, con las mandíbulas a centímetros de su rostro. «Pero no eres más que un hombre». Él apretó los dientes. «Con eso basta». Sacó la última arma de su cinturón, una granada de fragmentación, y la metió entre ellos, sujetándola contra el pecho de ella con ambas manos. Los ojos de ella se abrieron de par en par. La explosión los desgarró a ambos, lanzándolo hacia atrás, al barro. Le zumbaban los oídos, la visión se le nublaba, pero cuando se obligó a levantarse, ella estaba en el suelo. La armadura destrozada, un charco de fluido negro bajo ella. Intentó alcanzarlo una vez, y luego quedó inmóvil. Los tres últimos guerreros se quebraron cuando su líder cayó. Clark y los demás los abatieron antes de que pudieran retirarse a la nave de desembarco. Cuando la cresta volvió a quedar en silencio, el coste era evidente. Demasiados cuerpos en el barro, muy pocos todavía en pie. Miró hacia el bosque, esperando ver más naves de desembarco atravesando las nubes. Por ahora, no vino ninguna. Muy por encima, el Bratus flotaba en silencio en órbita. La pérdida de otro comandante era más que una derrota táctica. Era una fractura en la cadena de mando. La flota alienígena no se movió, no disparó, no tomó represalias. Todavía no. Esa noche, alrededor del fuego, nadie habló durante un buen rato. Estaban vivos. Habían vencido a lo mejor que el enemigo había enviado. Pero todos sabían que no había terminado. El hombre de Cinderfield estaba sentado aparte de la luz del fuego, como siempre, limpiando el rifle largo. Clark se acercó a él. «Sabes que seguirán viniendo». «Bien», dijo él. «¿Por qué bien?» La miró, con los ojos firmes bajo el parpadeo de las llamas. «Porque cada vez que lo hacen, la galaxia aprende lo mismo». Accionó el cerrojo, el metal encajando en su sitio. «Que la Tierra no se deja pisotear. Por nadie». La flota permaneció en órbita, observando, esperando. En algún lugar de sus archivos, las imágenes de Cinderfield habían sido reemplazadas. Ahora la leyenda que estudiaban ya no era solo un soldado en un campo de batalla. Era el hombre que mataba a sus comandantes, el hombre que unió a los dispersos en una fuerza que no podían quebrar. Y todos sabían la verdad. Si volvían a por él, estarían enfrentándose a una leyenda.